Durante gran parte de la historia del combate naval, los buques más grandes, mejor blindados y con las armas más poderosas dominaron las olas. El cenit de esta tecnología se alcanzó durante la primera mitad del siglo XX, y fue en estos años cuando aparecieron algunos de los acorazados más famosos, como Yamato, HMS Warspite o USS Missouri. Pero entre todos los acorazados hay uno que ascendió a un estado legendario, lleno de discusiones y debates sobre cada aspecto de su diseño y servicio. El orgullo de una nación y una bestia de acero, uno podría decir que fue hecho para regir los 7 mares. Llevaba el nombre del hombre que forjó la nación para la cual sirvió. Solo podríamos estar hablando de un barco. Tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, la Marina Imperial Alemana era una sombra de su antigua fuerza. La mayoría de la otrora orgullosa flota de alta mar fue internada en Scapa Flow y echada a pique por sus propios marineros para negar su uso a los británicos. La entonces recién creada Reichsmarine fue severamente limitada bajo las condiciones del Tratado de Versalles, que restringía la marina a 6 acorazados pre-dreadnought, 12 destructores, 12 buques torpederos y prohibía por completo los submarinos. También impuso un límite de 15.000 efectivos y solo podían reemplazar los acorazados pre-dreadnought con nuevos buques que no superaran las 10.000 toneladas. Esto efectivamente limitaba a la Reichsmarine a tener cruceros pesados como sus buques más poderosos. Aunque las restricciones fueron severas, en vez de limitar la marina alemana a una fuerza de defensa costera, incentivaron a innovar o buscar métodos para eludir las restricciones. Se desarrollaron submarinos en los Países Bajos a través de una oficina de diseño y un programa de investigación de torpedos tuvo lugar en Suecia. En 1931, el acorazado pre-dreadnought Preußen necesitaba ser reemplazado. Su reemplazo fue el acorazado de bolsillo de clase Deutschland. Sus características determinantes fueron un desplazamiento declarado de 10.160 toneladas, pero en realidad llegaba hasta 15.000 toneladas a plena carga. Un armamento excepcionalmente pesado para su tamaño, compuesto por 6 cañones de 280 milímetros y su alta velocidad máxima de 28 nudos. Combinado, esto dio a la clase la capacidad de escapar de cualquier buque que no pudiera derrotar, o de derrotar cualquier buque del que no pudiera escapar. El siguiente año, la Reichsmarine comenzó unos estudios de diseño para un nuevo acorazado ideal para sus necesidades de 36.500 toneladas, el tonelaje limitado por el Tratado Naval de Washington. Aunque Alemania no era un firmante del tratado, reconoció la importancia de alinearse con las normas internacionales para obtener aceptación internacional. Los estudios determinaron que el nuevo acorazado combatiría a distancias relativamente cortas en el Mar del Norte ante un enemigo numéricamente superior, lo cual hizo hincapié en blindaje y estabilidad. También contaría con un armamento de 330 milímetros y una velocidad máxima de 30 nudos. El gobierno de la República de Weimar decidió en 1932 comenzar un programa ilegal de rearme naval, el cual fue acelerado tras la toma del poder por los nazis en enero de 1933. El lanzamiento de la clase Deutschland cambió el campo de batalla para los cruceros, ya que estos no pudieron vencer al nuevo buque, y los acorazados que sí pudieron eran demasiado lentos para alcanzarlo. En respuesta a los Deutschlands, los franceses lanzaron los acorazados clase Dunkerque. Para contrarrestar a los Dunkerque, los italianos, quienes fueron los principales oponentes de los franceses en el mar Mediterráneo, habían iniciado la construcción de su nueva clase de acorazados Littorio, los cuales excedían el límite de 36.500 toneladas, desplazando más de 40.724 toneladas y contaban con baterías principales de 381 milímetros. Francia contrarrestó a los Littorio con la clase Richelieu, que también excedía el límite de 36.500 toneladas, desplazando 37.850 toneladas y con baterías de 380 milímetros. Entre tanto eso pasaba, los alemanes estaban creando un tratado con los británicos que les otorgaría la habilidad de construir buques que superaran las 10.000 toneladas y expandir el tamaño de su marina. Aunque el tratado aún no había sido firmado, el diseño básico para el nuevo acorazado fue completado. Especificaba un armamento principal de 330 milímetros en 4 torretas dobles, un cinturón de blindaje de 350 milímetros y una velocidad máxima de 30 nudos. Era probable que este diseño de buque superara el límite de 36.500 toneladas.
Para competir contra los acorazados de su principal oponente, Francia, el armamento del diseño incrementó a 380 milímetros para estar a la par con la clase Richelieu. El 18 de julio de 1935 se firmó el Acuerdo Naval Anglo-Germano, que permitió a la entonces Kriegsmarine contar con una flota equivalente al 35% del tamaño de la Royal Navy y una fuerza de submarinos del 45% del tamaño de la Royal Navy. La fuerza permitida a Alemania fue comparable a la de Francia en términos de tonelaje total, lo que hizo el acuerdo controvertido, ya que Gran Bretaña, en un intento de mejorar las relaciones entre los dos países, permitió a Alemania violar el Tratado de Versalles y poseer una marina moderna sin consultar a los demás firmantes. Volviendo al diseño del buque, el alto mando naval también quiso que el buque tuviera la capacidad de ser corsario en el Atlántico. Esto requeriría que el buque tuviera gran autonomía, lo cual era exacerbado por la falta total de bases en el extranjero. El diseño requería enormes reservas de combustible y motores eficientes para lograr la autonomía y la velocidad deseadas. Se exploró el uso de motores diésel, turbinas de vapor de alta presión y un sistema turboeléctrico. Este último fue el preferido, ya que demostró ser muy exitoso en la clase de portaaviones estadounidense Lexington. Pero la empresa alemana de ingeniería eléctrica Siemens-Schuckert no pudo producir el sistema, por lo cual se eligieron turbinas de vapor de alta presión. El diseño final fue completado en 1936. El buque desplazaría 41.700 toneladas y llegaría a 50.300 toneladas a carga llena. Aunque el límite internacional de desplazamiento de acorazados era 36.000 toneladas, con el partido nazi en el poder, el factor que determinó el desplazamiento del diseño no fueron tratados internacionales, sino el tamaño de los puertos y la profundidad de los canales alemanes, con el límite de estas instalaciones siendo 43.000 toneladas. Con el diseño culminado, el primer buque y líder de la clase fue puesto en grada el 1 de junio de 1936. Compartiría el nombre con el hombre que unificó Alemania bajo la misma bandera, Bismarck. El segundo buque de la clase, puesto en grada el 2 de septiembre del mismo año, tendría el nombre del gran almirante de la Primera Guerra Mundial, Tirpitz. Con el Segundo Tratado Naval de Londres, firmado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, el cual estableció el desplazamiento estándar de buques capitales a no más de 36.500 toneladas y redujo el tamaño de los armamentos primarios a no más de 356 milímetros. El almirante Werner Fuchs aconsejó que modificaciones a la clase Bismarck serían necesarias para cumplir con el tratado, pero como Japón e Italia no firmaron el tratado, una cláusula de la escalera elevó el desplazamiento máximo a 45.700 toneladas y el tamaño de armamentos a 406 milímetros para los firmantes para poder competir con naciones no firmantes, lo cual hizo innecesarias las modificaciones para reducir el desplazamiento de Bismarck. A excepción de la clase Scharnhorst, Alemania no había diseñado acorazados desde la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el diseño de la clase Bismarck continuó con las tradiciones de diseño de acorazados de aquella época, anticipando batallas libradas a distancias relativamente cortas, lo cual priorizaba la estabilidad y el blindaje. Pero con la necesidad de también ser un corsario en el Atlántico, necesitaba una gran autonomía. Ambos enfoques impidieron hacer un acorazado especializado. Sin embargo, el diseño final fue un acorazado bien balanceado, con buena velocidad, autonomía, blindaje y armamentos. El buque tenía una eslora de 251 metros, una manga de 36 metros y un calado de 9,3 metros, llegando a 9,9 metros a carga llena. Su gran tamaño hizo al buque muy estable hasta en mares agitados. Desplazaba 41.700 toneladas y a plena carga llegaba a 50.300 toneladas. El 40% del desplazamiento fue asignado al blindaje, que estaba configurado para el combate a cortas distancias. El cinturón blindado variaba de 320 a 220 milímetros y cubría las partes vitales como la maquinaria y los almacenes de municiones. La cubierta superior tenía 50 milímetros de grosor y la cubierta blindada era entre 100 y 120 milímetros, reduciéndose a 60 milímetros en la proa y 80 en la popa. Las partes más cercanas al cinturón de blindaje estaban inclinadas. La posición de la cubierta era baja en el buque, como parte del esquema de armadura de cubierta curvada, que estaba diseñado para rebotar proyectiles que perforaran el cinturón de blindaje, pero ofrecía poca protección contra proyectiles en picado. La baja posición de la cubierta blindada disminuyó el volumen total de la ciudadela,
Una consecuencia de esto era que la ciudadela por sí sola no podía mantener al acorazado a flote, lo que significaba que el buque podía hundirse incluso si su blindaje principal no era perforado. Otra desventaja de tener la cubierta tan baja era que varias líneas de comunicación y transmisión de información eran vulnerables a daños o fallos totales, ya que no estaban protegidas por el blindaje pesado del buque. La protección de las torretas principales era razonablemente buena. Las caras eran de 360 milímetros, los lados de 220 y los techos de 130. Las torretas secundarias contaban con caras de 100 milímetros, techos de 35 y lados de 185, mientras que los armamentos antiaéreos pesados estaban protegidos por escudos de 20 milímetros. El buque disponía de una extensa compartimentación y un casco doble. Sus defensas antitorpedos fueron incorporadas directamente en el casco, con la distancia entre el mamparo antitorpedos y el casco exterior siendo de 5,4 metros en el centro del buque, aunque se estrechaba a unos 3 metros en el cruce de las torretas delanteras. Aunque su blindaje era impresionante, presentaba desventajas. Si bien la ciudadela era casi imposible de penetrar a las distancias relativamente cortas para las que fue diseñada para combatir, las distancias del combate naval habían aumentado significativamente durante los últimos años. Su cubierta blindada, diseñada para desviar proyectiles con trayectoria horizontal, ofrecía poca protección contra proyectiles en picado. Otra vulnerabilidad era la escasa protección en la popa. La configuración de 3 hélices requirió que el casco de la popa tuviera poca profundidad para acomodarlas. Al reducir la cantidad de agua que desplazaba la popa, la capacidad para soportar peso también disminuyó, lo que llevó a una reducción del blindaje en esa zona para reducir el peso. 12 calderas, Wagner de tubos de agua de ultra alta presión propulsaban al buque. Estas accionaban 3 turbinas que accionaban 3 hélices tripalas. El sistema de propulsión producía 148.120 caballos de fuerza, lo que permitió al buque alcanzar una velocidad máxima de 30,01 nudos en sus pruebas de mar. Su alta velocidad le permitió escapar de la gran mayoría de acorazados de la época. Además, el buque contaba con 2 timones, lo que le dio una buena maniobrabilidad. El armamento principal de Bismarck era de 8 cañones SKC-34 de 380 milímetros distribuidos en 4 torretas dobles, con las torretas Anton y Bruno a proa y César y Dora a popa. Los cañones, diseñados por Krupp, contaban con cuñas de deslizamiento en la recámara que necesitaban cartuchos de latón para las cargas propulsoras. Los cañones disparaban proyectiles de 800 kilogramos a una velocidad de salida de 820 metros por segundo y alcanzaban un rango máximo de 36.520 metros a la elevación máxima de 30 grados. Debían regresar a los 2,5 grados para ser recargados. La cadencia de disparo era de 18 segundos o 3 disparos por minuto en condiciones óptimas. En total, se almacenaban entre 940 y 960 proyectiles a bordo, lo que equivalía a entre 115 y 120 proyectiles por cañón. Aunque se consideraron torretas triples para el buque, lo que habría disminuido el desplazamiento al eliminar una torreta entera y al mismo tiempo habría añadido un cañón adicional, se optó por las torretas dobles. Se creía que las torretas triples podrían haber disminuido la cadencia de disparo por torreta y que un impacto en una de ellas habría desactivado una mayor proporción de la potencia de fuego del buque en comparación con las torretas dobles. Su armamento secundario consistía en 12 cañones SKC-28 de 150 milímetros en 6 torretas dobles con 3 por cada lado del buque. Tuvieron una cadencia de 6 disparos por minuto y tenían una elevación máxima de 40 grados y una depresión de menos 10 grados. Tenían una velocidad de salida de 875 metros por segundo y un alcance máximo de 23.000 metros. Estas no fueron de doble propósito, siendo dedicadas exclusivamente a defender el buque de destructores. Su armamento antiaéreo pesado consistía en 16 cañones C-33 de 105 milímetros en montajes dobles C-37 y C-31, con una cadencia de 15 a 18 disparos por minuto. Estos fueron un diseño complejo que utilizaban montajes triaxiales para compensar el cabeceo y el balanceo del barco. Asimismo, contó con 16 cañones C-30 de 37 milímetros en montajes dobles, pero estos carecían de gran efectividad porque su cadencia de disparo fue de solo 30 disparos por minuto, por ser semiautomáticos, y requerían ser cargados manualmente después de cada disparo. Su armamento antiaéreo ligero consistía en 12 cañones individuales C-30 de 20 milímetros.
Estos tenían un cargador fijo de 20 proyectiles, lo que limitaba su cadencia efectiva de disparo. 2 cañones individuales fueron reemplazados por cañones cuádruples en abril de 1941. Dirigiendo los armamentos principales había 3 directores de tiro. Los telémetros ópticos de los directores de tiro fueron instalados en cúpulas giratorias que también montaban antenas del radar FUMO 23. La estación principal estaba posicionada encima del puente de mando, y las otras 2, delante y detrás del puente. Las baterías principales se disparaban electrónicamente mediante el sistema de control de tiro, pero también podían operar de manera local. De esa manera, las torretas Bruno, César y Dora tenían telémetros. Los rumbos y distancias de aviones enemigos eran captados por 4 directores de tiro antiaéreos estabilizados SL-8. 2 de estos estaban montados a cada lado de la superestructura, mientras que los otros 2 estaban montados en la línea central, detrás del puente de mando. Solo los 2 delanteros estaban equipados con la cúpula cónica, mientras que los otros 2 tenían su equipo en una posición abierta. El buque estaba tripulado por 103 oficiales y 1.962 marineros. Bismarck fue puesto en grada en el astillero de Blom und Voss el 1 de julio de 1936. El submarino U-556 estaba siendo construido en el astillero al lado de Bismarck, y su completamiento fue alrededor del mismo tiempo que el de Bismarck. El capitán de U-556, Herbert Wolfart, quiso que la botadura de su buque tuviera una banda, pero no tenía el dinero para pagar por una. El capitán de Bismarck, Ernst Lindemann, le prestó la banda de su buque. Como agradecimiento, Wolfart creó un certificado de patrocinio, prometiendo que U-556 protegería a Bismarck en cualquier circunstancia. El lanzamiento de Bismarck fue el 14 de febrero de 1939. Durante su acondicionamiento, su proa fue modificada a una proa redondeada y más adecuada para el Atlántico. Fue comisionado el 24 de agosto de 1940 y comenzó sus pruebas de mar 3 semanas después en la bahía de Gdansk. Durante sus pruebas, se evaluaron tanto su sistema de propulsión como su armamento principal. El barco resultó ser una plataforma muy estable. Sin embargo, aunque el barco solo se escoraba 3 grados cuando los timones giraban al máximo, por su gran tamaño, perdía el 65% de su velocidad mientras realizaba estas maniobras. La tripulación también descubrió un fallo en el diseño del sistema de propulsión. Cuando intentaron maniobrar únicamente mediante alteraciones de las velocidades de las hélices, el rumbo solo se pudo mantener con gran dificultad y la capacidad de maniobra era casi nula. En diciembre, Bismarck regresó a Hamburgo para completar su acondicionamiento y se esperaba que volviera a Kiel en enero de 1941 para el entrenamiento de su tripulación, pero un barco mercante se había hundido en el canal de Kiel, impidiendo su uso hasta que fue despejado en marzo. Cuando el canal fue despejado, Bismarck recibió la orden de dirigirse a Kiel, donde encalló brevemente en el canal, pero fue liberado en menos de una hora. En Kiel, el barco fue reabastecido, y se le aplicó un camuflaje disruptivo antes de ser escoltado a Gotenhafen para continuar con el entrenamiento de la tripulación. Cuando los británicos no se rindieron tras una extensa campaña de bombardeo estratégico y la viabilidad de una invasión anfibia era negligible, los esfuerzos para derrotar al inmenso imperio cambiaron a cortar las importaciones vitales a la isla mediante el uso de submarinos y buques de superficie. El alto mando naval alemán tuvo la intención de iniciar otra operación para interrumpir el tráfico mercante aliado en el Atlántico utilizando sus buques capitales. Originalmente se planificó utilizar Bismarck y su buque gemelo Tirpitz, quien se acercaba rápidamente a su finalización, además de ambos acorazados de la clase Scharnhorst y varios cruceros pesados de la clase Hipper. Todos operarían bajo el mando del almirante Günther Lütjens. Las órdenes del gran almirante Erich Raeder a Lütjens eran claras. El objetivo principal de esta operación son los barcos mercantes del enemigo. Los buques de guerra enemigos solo serán atacados cuando sea necesario para cumplir ese objetivo y pueda hacerse sin un riesgo excesivo. Se programó que la misión, llamada Operación Rheinenboom, comenzara alrededor del 25 de abril de 1941 para aprovechar una fase lunar que sería más favorable. El plan estipulaba que Bismarck y Tirpitz zarparan del mar Báltico y se reunieran con los acorazados Scharnhorst y Gneisenau en el Atlántico. Estos últimos zarparían del puerto francés de Brest. Varios buques de provisiones serían enviados con antelación para apoyar la flota y con algunos submarinos realizando reconocimiento.
Sin embargo, el completamiento de Tirpitz demoró más de lo esperado y no estaría listo a tiempo para la operación. Para empeorar la situación, Scharnhorst requería un mantenimiento extenso de sus calderas tras culminar la Operación Berlín, mientras que Gneisenau fue torpedeado por bombarderos británicos mientras estaba en puerto días antes de la misión, por lo cual también necesitaría reparaciones extensas. Ataques de bombarderos británicos al puerto de Kiel retrasaron las reparaciones de los cruceros pesados Admiral Scheer y Admiral Hipper, por lo que estarían fuera de servicio durante la operación. Aunque había algunos cruceros ligeros operativos, estos carecían de la autonomía y la capacidad de operar en el Atlántico abierto por periodos extendidos. De este modo, los únicos buques operativos con la autonomía necesaria y la capacidad de operar en el Atlántico abierto durante periodos extendidos eran Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen. Lutyens deseaba retrasar la operación hasta que hubiera más unidades disponibles, pero el alto mando naval estaba bajo una inmensa presión para lograr una gran victoria antes de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Dado que sería la invasión terrestre más grande de la historia, inmensas cantidades de recursos se asignarían al Heer y a la Luftwaffe, lo que relegaría a la Kriegsmarine a una rama secundaria y reduciría drásticamente su presupuesto. Se esperaba que una gran victoria de la Kriegsmarine antes de la Operación Barbarroja convenciera a Hitler de la necesidad de mantener el presupuesto de la Marina, por lo que la operación no sería retrasada. Bajo estas nuevas circunstancias, Raeder ordenó: el objetivo de Bismarck no es derrotar a enemigos de fuerza equivalente, sino mantenerlos ocupados en una acción de demora, preservando su capacidad de combate tanto como sea posible, para que Prinz Eugen pueda atacar a los barcos mercantes del convoy. El 5 de mayo de 1941, Adolf Hitler y Wilhelm Keitel fueron a Gotenhafen para inspeccionar a los acorazados Bismarck y Tirpitz. Tras recibir un extenso recorrido por ambos buques, Hitler y el almirante Lutyens discutieron los planes para la Operación Rheinenbund. 11 días después, Lutyens reportó que Bismarck y Prinz Eugen estaban listos para la misión. Por lo tanto, se les ordenó zarpar el 19 de mayo para comenzar la operación. Así, en las primeras horas del 19 de mayo, Bismarck zarpó de Gotenhafen y se dirigió a los estrechos daneses. Su tripulación aumentó a 2.221. El personal adicional consistía en el personal del almirante y marineros adicionales para tripular buques mercantes capturados. A las 11:25 de la mañana, se les unió el crucero pesado Prinz Eugen, quien zarpó unas horas antes que Bismarck. Ambos buques fueron escoltados por los destructores Z-10 Hans Lodi, Z-16 Friedrich Eckold y Z-23, además de una flotilla de dragaminas. La Luftwaffe proporcionó cobertura aérea durante el viaje fuera de las aguas alemanas. Al mediodía del día siguiente, la tripulación de Bismarck fue informada por el capitán sobre la misión mediante los altavoces del buque. Mientras la flota navegaba por el estrecho de Kattegat, un crucero sueco los siguió y reportó su presencia. El almirante Lutyens y el capitán Lindemann supusieron que la información llegaría a los aliados de una forma u otra, lo cual pasó. Sin embargo, un informe que indicaba que la flota británica permanecía en su base en Scapa Flow hizo a Lutyens creer que aún no se había perdido el secretismo de la operación. Al llegar a la costa noruega, los dragaminas se separaron. Al día siguiente, las radios en Prinz Eugen interceptaron una transmisión británica que ordenaba el lanzamiento de aviones de reconocimiento para buscar 2 acorazados y 3 destructores alemanes cerca de la costa noruega. Por consiguiente, a las 7 de la mañana se avistaron 4 aviones no identificados. Esto confirmó que los británicos sabían de su partida y posiblemente de su rumbo hacia el Atlántico. No obstante, la flota siguió navegando hacia la ciudad noruega de Bergen, donde el camuflaje báltico de Bismarck se cambió por uno atlántico, pero no se reabastecieron las provisiones de combustible del buque mientras estuvo en el puerto, como lo había hecho Prinz Eugen. Un Spitfire logró sobrevolar la flota y tomar fotografías. Más tarde, el clima empeoró, lo que hizo imposible lanzar un ataque aéreo a los buques o mandar más aviones de reconocimiento. Esto dio a los alemanes la oportunidad de zarpar de Noruega sin ser detectados. Por lo tanto, la flota zarpó en la noche del 21. Los destructores se separaron a las 4:14 de la mañana del 22, y al mediodía, la flota cambió su rumbo hacia el estrecho de Dinamarca, con Bismarck navegando por delante de Prinz Eugen. Llegando al estrecho, el clima no mejoró, y la visibilidad era de solo 3 a 4 kilómetros. Ambos buques activaron sus radares y aumentaron su velocidad a 27 nudos.
pero debido a la presencia de hielo en las aguas, la velocidad fue reducida a 24 nudos. A las 19:22, el crucero pesado británico HMS Suffolk fue detectado por los radares e hidrófonos de ambos buques a una distancia de 12,5 kilómetros. Prince Eugen interceptó una transmisión del crucero británico que estaba reportando la posición de los buques alemanes. Después de enviar su informe, Suffolk salió del alcance de las baterías alemanas y comenzó a seguirlos. Fuera del alcance de las armas alemanas, siguió transmitiendo actualizaciones sobre los buques alemanes. El informe de Suffolk reportó que Bismarck navegaba por delante de Prince Eugen. Lütjens dio permiso a Prince Eugen para disparar contra el buque enemigo, pero al no distinguir claramente el crucero, no abrió fuego. Poco después, el crucero pesado HMS Norfolk se unió a Suffolk, pero se acercó demasiado a los buques alemanes y recibió fuego de las baterías de 380 milímetros de Bismarck. Los proyectiles fueron extremadamente precisos, cayendo alrededor del crucero y forzándolo a retirarse a la neblina mientras creaba una cortina de humo para cubrir su retirada. Aunque la puntería de Bismarck fue precisa, las ondas de choque creadas por los cañones de 380 milímetros inhabilitaron su radar principal delantero. Debido a esto, Prince Eugen se adelantó en la formación para utilizar su radar delantero, que aún estaba operativo. Bismarck, luego, realizó un giro de 180 grados hacia los cruceros pesados británicos, pero estos vieron la maniobra en sus radares y se mantuvieron fuera del alcance del acorazado. El 24 de mayo, los operadores de hidrófonos de Prince Eugen detectaron los sonidos de dos buques rápidos de turbinas a 37 kilómetros de distancia. Estos fueron el poderoso crucero de batalla HMS Hood y el acorazado nuevo HMS Prince of Wales. Lütjens ordenó a la tripulación prepararse para el combate. Pocos minutos después, los vigías avistaron humo sobre el horizonte. A las 5:52 de la mañana, la distancia se había reducido a 26 kilómetros. Hood fue el primero en abrir fuego contra el buque líder, Prince Eugen, mientras que Prince of Wales abrió fuego contra el buque trasero, Bismarck, un minuto después. Los británicos navegaban hacia los buques alemanes para disminuir la distancia, por lo cual solo podían utilizar sus armamentos primarios delanteros mientras realizaban esta maniobra. Mientras tanto, los alemanes podían utilizar todos sus armamentos primarios. Bismarck incrementó su velocidad a 30 nudos, y su armamento principal giró hacia los buques británicos, pero no disparó. El primer oficial de artillería de Bismarck pidió permiso al almirante 2 veces para devolver fuego, pero no recibió una respuesta. Lütjens ordenó al operador del telémetro trasero vigilar los 2 cruceros pesados británicos que estaban a la vista, pero fuera del alcance de las baterías principales. Luego de varias salvas británicas acercándose cada vez más a su barco, el capitán Lindemann exigió permiso del almirante para devolver el fuego, murmurando que no permitiría que su barco fuera atacado con impunidad. Lütjens cedió y ordenó abrir fuego contra los buques británicos. Así, a las 5:55, Bismarck alzó una bandera de señalización, indicando a Prince Eugen que el objetivo para atacar era el buque delantero, Hood. Ambos buques alemanes dispararon contra Hood. Las torretas delanteras de Bismarck abrieron fuego unos segundos después de las traseras para hacer 2 cálculos de distancia por salva. Ambas primeras salvas fallaron. Un proyectil de la quinta salva de Prince of Wales impactó a Bismarck en la proa, atravesándolo por completo antes de detonar en el mar detrás del buque. Prince Eugen, por su parte, logró impactar a Hood con un proyectil de su segunda salva, iniciando un incendio. La tercera salva de Bismarck impactó la torre de control de tiro de Hood, mientras que un proyectil de Prince Eugen impactó la superestructura delantera, iniciando otro incendio. Mientras tanto, la distancia entre ambas flotas disminuía hasta el punto en que se pudieron emplear los armamentos secundarios. La novena salva de Prince of Wales impactó a Bismarck por debajo de la línea de flotación, por la mitad del buque. Ante esto, Lütjens ordenó a Prince Eugen atacar al segundo buque, Prince of Wales. Aproximadamente en ese momento, un hidroavión de reconocimiento británico, Short S-25 Sunderland, apareció y observó la batalla. Entre la 12ª y 13ª salva de Prince of Wales contra Bismarck, un proyectil impactó uno de los botes a mitad del barco, atravesándolo y explotando en el mar. Hood disparó su quinta salva, esta vez con todas sus torretas, fallando. Simultáneamente, la salva de las torretas César y Dora de Bismarck cayó alrededor de Hood, indicando que la solución de tiro era correcta.
A las 6 de la mañana del 24 de mayo de 1941, un proyectil de la quinta salva de Bismarck impactó a Hood entre su mástil principal y la torreta X. El impacto probablemente detonó en la Santa Bárbara, ya que causó una tremenda explosión que partió el crucero de batalla en dos. La popa se hundió primero, mientras que la proa se inclinó 45 grados antes de comenzar a sumergirse. Las torretas delanteras dispararon una última salva, en desafío, antes de sumergirse bajo el Atlántico. Hood se hundió tan rápido que Bismarck seguía disparando mientras se hundía, con los proyectiles cayendo muy por delante, donde habría estado si hubiera continuado navegando. De la tripulación de 1418 del otrora poderoso crucero de batalla Hood, solo hubo 3 sobrevivientes. Las baterías antiaéreas de Bismarck comenzaron a disparar al Sunderland, que rápidamente se retiró. La tripulación de las baterías antiaéreas fue testigo de la explosión de Hood. Mientras algunos celebraron, otros tuvieron lágrimas en sus ojos. Nadie se mostró indiferente ante la lejana escena de muerte y destrucción que se presentó ante ellos. Bismarck cambió su objetivo a Prince of Wales. Su octava salva impactó el puente de mando, pero el proyectil no explotó. El crucero pesado Norfolk, que estaba acortando su distancia con los buques alemanes, acababa de entrar en el rango de su armamento de 203 milímetros y disparó 3 salvas. Todas fallaron. Mientras Prince of Wales viraba para escapar, fue impactado por 2 proyectiles de Bismarck y uno de Prince Eugen. Antes de que pudieran disparar otra salva, Prince Eugen transmitió un mensaje urgente a Bismarck sobre un torpedo detectado, lo que forzó a ambos buques a cesar el fuego para evadir el torpedo lanzado por Hood antes de que se hundiera. Luego de evadir el torpedo, Bismarck y Prince Eugen dispararon otra salva e impactaron a Prince of Wales con 3 proyectiles. Prince of Wales disparó otra salva, pero falló. Bismarck y Prince Eugen hicieron lo mismo, también fallando. Lutyens ordenó a ambos buques cesar el fuego. El capitán Lindemann quiso perseguir y hundir a Prince of Wales, pero Lutyens tenía órdenes claras de solo combatir buques militares si fuese necesario, y cazar a Prince of Wales no lo era. Por ello, Prince of Wales no fue perseguido. Tras conocer el hundimiento de Hood, el primer ministro Winston Churchill ordenó a todo buque británico disponible en la zona buscar a Bismarck y a Prince Eugen. Durante la batalla del Estrecho de Dinamarca, Bismarck recibió 3 impactos directos. El impacto en la proa causó una avería en sus líneas de combustible y permitió la entrada de 2.000 toneladas de agua al buque. El impacto bajo la línea de flotación provocó inundaciones adicionales y dañó una línea de vapor de la sala de generadores eléctricos, aunque este daño no fue severo, ya que otros generadores permanecían operativos. El último impacto destruyó uno de los botes y causó daños a las instalaciones adyacentes. Las inundaciones causaron una escora de 9 grados a estribor y un asiento de 3 grados a proa, lo que hizo que las puntas de la hélice de estribor sobresalieran del agua. Lindemann ordenó inundar partes de la popa para contrarrestar el trimado y envió buzos a la proa para conectar los tanques de combustible al resto del buque mediante líneas de emergencia. Ambos esfuerzos fallaron. Lindemann pidió permiso para reducir la velocidad y reparar los agujeros en la proa. Lutyens inicialmente rechazó la solicitud, pero luego se vio forzado a reducir la velocidad de Bismarck a 22 nudos para hacer reparaciones en la sala de calderas número 2. Este esfuerzo también falló, y la velocidad máxima de Bismarck quedó reducida a 28 nudos. Para empeorar la situación, los tanques de combustible de la proa, además de ser inutilizables por el daño hecho por el proyectil de Prince of Wales, tenían una fuga severa y estaban dejando un rastro de aceite muy notable detrás del buque. Sin los tanques de combustible delanteros, solo quedaban 3.000 toneladas de combustible utilizable, insuficiente para continuar asaltando convoyes. Por esa razón, Lutyens decidió abortar la misión y regresar al puerto francés de Saint-Nazaire para reparaciones. Como Prince Eugen no había sido dañado durante la batalla, este continuaría con la misión en solitario. El almirante envió una transmisión corta reportando la batalla, los daños sufridos por Bismarck y su intención de volver a un puerto francés para reparaciones. Lutyens acordó con Karl Donitz, jefe de los submarinos, atraer los buques británicos que le estaban siguiendo hacia una trampa de submarinos alemanes para que los atacaran y hundieran. Con el clima empeorando, Lutyens intentó separar a Prince Eugen de Bismarck sin que fuera detectado por los cruceros británicos y Prince of Wales, que también seguía a los alemanes. Prince Eugen se separó durante un chaparrón, pero no fue lo suficientemente intenso como para cubrir su retirada, por lo que fue llamado de vuelta.
En el segundo intento, Bismarck viró hacia los cruceros pesados, forzándolos a huir. Enfrentó a Prince of Wales e intercambiaron 21 salvas en total, pero ninguna impactó. Cuando Bismarck retomó su rumbo original, Prinz Eugen logró separarse con éxito sin haber sido detectado. Aunque Bismarck estaba dañado, aún era capaz de navegar a 28 nudos y todos sus armamentos estaban operativos, por lo que aún era un acorazado peligroso. Su alta velocidad dejaba a los británicos poco margen de tiempo para encontrarlo y hundirlo. 8 torpederos británicos, Fair y Swordfish, fueron lanzados del portaaviones británico HMS Victorious y atacaron a Bismarck. El acorazado se defendió con sus armas antiaéreas, así como con sus armamentos principales y secundarios, que disparaban proyectiles explosivos al mar para crear columnas de agua y dificultar el ataque de los bombarderos. A pesar de no derribar ningún Swordfish, logró evadir casi todos los torpedos. Un torpedo impactó a mitad del buque, donde la protección antitorpedo era la más gruesa. Aunque el torpedo solo causó daños eléctricos mínimos, las maniobras evasivas soltaron los remiendos hechos al agujero en la proa, lo que permitió la entrada de más agua al buque y forzó el abandono de la sala de calderas número 2. La velocidad se redujo a 16 nudos para realizar reparaciones y luego se incrementó a solo 20 nudos para ahorrar combustible. Siguiendo el ataque aéreo, Bismarck y Prince of Wales intercambiaron salvas nuevamente, pero ningún buque fue impactado. Posteriormente, la velocidad fue reducida a 12 nudos para mover algunas centenas de toneladas de combustible de los tanques delanteros a los traseros mediante líneas de emergencia. La caza de Bismarck se dirigía hacia el sur y adentrándose en una zona donde navegaban convoyes aliados y submarinos alemanes. Los británicos fueron forzados a navegar en zigzag para evitar posibles ataques de submarinos alemanes. Mientras giraban a babor, Bismarck quedaba fuera del alcance de sus radares. En las primeras horas del 25 de mayo, Lutyens decidió abandonar el plan de atraer a los buques británicos a la trampa de submarinos y dirigirse directamente a Francia. Ordenó incrementar la velocidad al máximo, 28 nudos, antes de girar hacia el oeste por estribor. Luego, navegó hacia el norte para colocarse detrás de las unidades británicas, para luego continuar su rumbo hacia Francia. La maniobra ocurrió mientras Bismarck estaba fuera del alcance de los radares, lo que resultó en que no fuera detectado por los británicos. Lutyens, sin saber que su maniobra había permitido a los británicos perder el rastro de Bismarck, transmitió mensajes extremadamente largos al cuartel del Grupo Naval Oeste en París. Estos mensajes fueron lo suficientemente extensos como para que los británicos los interceptaran y, utilizando trigonometría, calcularan la posición del emisor. Sin embargo, su rumbo fue calculado incorrectamente y los británicos pensaron que Bismarck intentaría volver a Alemania por el norte, entre Islandia y Gran Bretaña, por lo cual cambiaron sus rumbos hacia el norte. Cuando se descubrió el error 7 horas más tarde, Bismarck se había separado considerablemente de los británicos. Durante la mañana del 26 de mayo, un PBI Catalina encontró un rastro de aceite en el mar. Siguiéndolo, encontró a Bismarck, quien intentó derribarlo sin éxito. El avión reportó la posición de Bismarck a unos 1.280 kilómetros al noroeste del puerto francés de Brest. A su velocidad actual, llegaría bajo la protección de submarinos alemanes y la Luftwaffe en menos de un día. La única esperanza de hundir a Bismarck era la Fuerza H, que navegaba desde Gibraltar y se encontraba a solo 110 kilómetros de Bismarck. Los acorazados HMS King George V de la Fuerza H y HMS Rodney, que estaba navegando hacia Boston para reacondicionamientos, pero fue ordenado a perseguir a Bismarck, no podrían alcanzarlo a su velocidad actual. Pero si el portaaviones HMS Ark Royal pudiera ralentizarlo con un ataque aéreo de torpedos, tal vez los acorazados pudieran alcanzarlo y hundirlo antes de que llegase bajo la protección de la Luftwaffe. El crucero ligero HMS Sheffield fue ordenado seguir a Bismarck. Sin embargo, los aviadores de Ark Royal no fueron informados sobre la proximidad de Sheffield a Bismarck. Así, cuando despegaron y volaron en dirección al Bismarck, encontraron a Sheffield. Confundiéndolo con el acorazado alemán, comenzaron sus ataques contra el crucero. Sheffield se abstuvo de derribar los aviones con sus armas antiaéreas. Los torpederos lanzaron sus torpedos equipados con detonadores magnéticos que afortunadamente no funcionaron, por lo que Sheffield no sufrió daños. Al darse cuenta de sus errores, los aviadores regresaron a Ark Royal para reequipar nuevos torpedos, esta vez utilizando los que tenían detonadores de contacto. 15 Swordfish despegaron del portaaviones a las 19:15 y se dirigieron nuevamente hacia Bismarck.
Esta vez, distinguieron al crucero ligero del acorazado, solicitaron la dirección hacia Bismarck a Sheffield, quien se la dio. Pero no lograron encontrarlo, por lo que pidieron la dirección nuevamente a Sheffield. Al segundo intento, tuvieron éxito en encontrar al acorazado a las 22:55, que en ese momento estaba abriendo fuego contra Sheffield. Bismarck comenzó a hacer maniobras evasivas para esquivar los torpedos, mientras todos sus armamentos abrían fuego contra los bombarderos. Evadió la mayoría de ellos, pero un torpedo impactó en la mitad del acorazado, causando algunos daños, aunque no lo ralentizaría lo suficiente como para que llegase a la protección de la Luftwaffe antes de ser alcanzado por King George V y Rodney. Sin embargo, las maniobras evasivas habían reducido drásticamente la velocidad de Bismarck y no era lo suficientemente rápido como para escapar de otro torpedo. Este impactó la popa del lado de babor. La explosión del torpedo bloqueó los timones en un giro de 12 grados a babor. Los Swordfish regresaron a Ark Royal sin haber sufrido ninguna pérdida. Esto se atribuyó a que volaban a una altura y velocidad bajas, condiciones desfavorables para los armamentos antiaéreos pesados de Bismarck. Los armamentos medianos y ligeros, por su parte, carecían de una alta cadencia de disparo y de un corto alcance efectivo, respectivamente. Con los timones bloqueados a 12 grados hacia babor, el buque comenzó a navegar en un gran círculo. La tripulación logró desbloquear el timón de estribor, pero el timón de babor permaneció atascado. No había suficiente potencia en las hélices de ambos lados para corregir el timón bloqueado. La idea de cortar el timón bloqueado utilizando explosivos fue propuesta, pero fue descartada por Lütjens, ya que esto habría dañado las hélices y dejado al acorazado inmovilizado. A las 21:40, Lütjens transmitió al mando naval: buque sin maniobrabilidad, lucharemos hasta el último proyectil, larga vida al Führer. La moral de la tripulación estaba baja y decayó aún más al leer los mensajes enviados desde el mando naval. Estos tenían el objetivo de levantar la moral, alabando a la tripulación por su sacrificio, pero solo resaltaban la desesperada situación en la que se encontraban. El capitán Lindemann transmitió que, a pesar de que maniobrar era ineficaz, los armamentos y motores seguían intactos, y que el buque tal vez podría defenderse el tiempo suficiente para ser rescatado por submarinos, bombarderos de la Luftwaffe o remolcadores para remolcarlo a puerto. Dönitz ordenó a todos los submarinos disponibles converger en la posición de Bismarck para defenderlo. Sin embargo, ningún submarino pudo llegar al área antes que los británicos. Aunque el submarino U-556 vio pasar el portaaviones Ark Royal y el crucero de batalla Renown, por haber gastado todos sus torpedos, no pudo hacer nada, a gran frustración de su capitán. Bismarck abrió fuego contra Sheffield otra vez, sin impactarlo directamente, pero los impactos cercanos mataron a 3 hombres e hirieron a 2 más con fragmentos de los proyectiles. Sheffield se retiró entonces y 5 destructores tomaron su posición para mantener contacto con el acorazado. La tripulación de Bismarck estaba en sus puestos de combate cuando vieron algo extraño ocurrir con los destructores británicos. Uno de los destructores, en contra de sus órdenes, navegaba directamente hacia ellos, pero no era un buque británico. Este era un destructor de la marina polaca, y su nombre era Piorun. El pequeño buque viró para mostrar su costado y su andanada completa. Luego transmitió el mensaje por luces de señales y radio. Yo soy un polaco, antes de abrir fuego con todas sus armas. Esto incluía su armamento principal de 120 milímetros, sus cañones antiaéreos y hasta sus ametralladoras. Piorun esquivó todos los proyectiles del acorazado alemán mientras continuaba transmitiendo: yo soy un polaco, y 3 salvas por el honor a Polonia. Incluso hay historias de la tripulación en la cubierta gritando insultos, disparando sus pistolas y lanzando basura hacia Bismarck. Hasta trajeron instrumentos musicales y cantaron el himno nacional de Polonia. Un oficial a bordo del destructor Cossack temía que el destructor polaco intentara embestir el acorazado. Afortunadamente para los alemanes, eso nunca pasó. Con los proyectiles de Bismarck cayendo cada vez más cerca a Piorun, este se vio forzado a retirarse. Aunque los ataques de torpedos y artillería de los destructores británicos durante la noche no dañaron a Bismarck directamente, mantuvieron a la tripulación en sus puestos de combate durante toda la noche. Entre las 5 y 6 de la mañana del 27 de mayo, a bordo de Bismarck, la tripulación intentó lanzar uno de los hidroaviones Arado 196 con el diario de guerra del barco, imágenes del enfrentamiento contra Hood y otros documentos importantes. Sin embargo, la catapulta había sido dañada por el tercer proyectil de Prince of Wales durante la batalla del Estrecho de Dinamarca y no estaba operativa. Se solicitó que un submarino se encontrara con Bismarck para recoger estos documentos.
El submarino U-556 fue asignado a esta tarea, pero al no tener suficiente combustible, la misión fue transferida al submarino U-74. Para U-556, que había prometido proteger a Bismarck, no solo cedió la responsabilidad, sino que cedió la promesa de venir al rescate en cualquier circunstancia. En el momento que Bismarck lo necesitaba más, U-556 no pudo estar. Después de la salida del sol, la Fuerza H alcanzó a Bismarck y los dos acorazados, Rodney y King George V, abrieron fuego a las 8:47 a una distancia de 23 kilómetros. Bismarck devolvió el fuego a Rodney con su segunda salva cayendo alrededor del acorazado británico, pero al haber perdido la capacidad de maniobrar, sus movimientos eran erráticos en el mar agitado. Esto, combinado con la tripulación, que había estado casi 48 horas seguidas en alerta de batalla y con la moral baja, hizo que la puntería de Bismarck fuera imprecisa. Los buques británicos comenzaron a reducir la distancia con Bismarck hasta que las baterías secundarias de todos los acorazados abrieron fuego. Los cruceros pesados HMS Norfolk y Dorsetshire también comenzaron a abrir fuego contra el acorazado con sus armamentos de 203 milímetros, mientras que Bismarck, a su vez, abrió fuego contra King George V. A las 9:02, un proyectil de 406 milímetros de Rodney impactó la superestructura delantera de Bismarck. El impacto aniquiló el puente de mando, matando con casi total certeza al almirante Lütjens y al capitán Lindemann, así como a la tripulación del puente, y a cientos más en la parte delantera de la superestructura. El impacto también destruyó el director de tiro principal delantero, dejando al director de popa como el único capaz de dirigir las torretas principales del buque. Sin embargo, este solo podía comunicarse con las torretas traseras. Un segundo proyectil impactó la cara de la torreta Bruno, destruyéndola en una tremenda explosión que dañó la torreta Anton. Una torreta secundaria de Bismarck explotó, aunque no se sabe qué buque la inhabilitó. La estación de control de tiro de popa, comandada por Müllenheim-Rechberg, logró disparar 3 salvas contra King George V, pero antes de que pudiera disparar una salva que impactara, el equipo del director fue destruido por un proyectil de King George V. Sin un director operativo en el buque, Rechberg ordenó a las torretas bajo su mando disparar de manera independiente. Con los acorazados británicos disparando a quemarropa, Bismarck recibió impactos constantes de proyectiles de 406, 356, 203, 152 y 133 milímetros. Dada la cercanía de la batalla, la mayoría de estos impactaron por encima de la línea de flotación y rápidamente el barco se convirtió en un infierno de llamas y metal deformado bajo el bombardeo constante de proyectiles supersónicos del peso de coches. La torreta Dora quedó inhabilitada cuando un proyectil explotó prematuramente en el cañón a las 9:21. El buque comenzó a escorarse notablemente a babor. Rodney y King George V continuaron circulando a Bismarck y disparando a quemarropa. A las 9:27, la torreta Anton volvió a estar operativa y disparó una última salva. Cerca de las 9:30, algunos miembros de la tripulación intentaron rendirse, pero con las líneas de comunicación cortadas, la decisión fue unilateral y las armas aún operativas siguieron disparando. Por lo tanto, los buques británicos no cesaron su implacable bombardeo del acorazado. La torreta César disparó una última salva antes de ser inhabilitada por varios impactos. Un equipo de rescate intentó salvar a marineros atrapados en uno de los pañoles de munición, pero los fuegos en el buque amenazaban con detonar las cargas, por lo que se ordenó inundarlo, ahogando a toda la tripulación dentro del pañol. El comando del barco se desmoronó, con las líneas de comunicación cortadas, ya que no estaban protegidas por el blindaje pesado. Diferentes grupos de marineros tomaron la decisión independiente de abandonar sus posiciones. En este punto, todas las torretas principales de Bismarck estaban silenciadas, y solo algunas torretas secundarias seguían disparando, pero sin directores ni telémetros operativos, y sin líneas para comunicarse entre sí. Su fuego era muy impreciso. Rodney disparó una salva con todas sus torretas, causándose daños a sí mismo. Todos los proyectiles impactaron a Bismarck, pero este siguió a flote por el momento, aunque con una escora pronunciada. Luego disparó otra salva completa, esta vez con 6 de sus 9 proyectiles impactando. A las 9:52, Rodney lanzó 6 torpedos y reportó 2 impactos. Si esto es cierto, es la única instancia conocida de un acorazado impactando a otro acorazado con torpedos.
A las 10 en punto, más bombarderos Swordfish de Ark Royal aparecieron y recibieron fuego antiaéreo de King George V, quien los había confundido con aviones enemigos. El almirante de la flota británico, John Toby, no iba a permitir que el arma aérea de la flota hundiera a Bismarck. Eso sería hecho por los acorazados. Así que los aviones se limitaron a sobrevolar la batalla, para gran frustración de los pilotos. El oficial Hans Oels tomó el mando del acorazado y ordenó a la tripulación bajo cubierta que abandonara el buque y a la tripulación de la sala de máquinas que abriera los compartimentos estancos del buque y preparara cargas para echarlo a pique, aunque el buque ya mostraba señales de que estaba hundiéndose. Gerhard Junak, el oficial jefe de ingeniería, ordenó a sus hombres que colocaran las cargas con espoletas de 9 minutos, pero el sistema de intercomunicación falló, por lo que envió un mensajero para confirmar la orden de hundir el buque. Como el mensajero nunca regresó, Junak preparó las cargas y ordenó a sus hombres abandonar el barco. Cuando Oels llegó a la cubierta después de correr por el barco, ordenando a los hombres abandonar sus posiciones, una explosión causada por un proyectil de 356 milímetros de King George V lo mató a él y a un centenar de hombres más. La tripulación comenzó a abandonar el buque, que a este punto estaba tan dañado que varias escotillas se habían doblado y desfigurado tanto que impedía la salida de marineros con chalecos salvavidas. Otras salidas fueron bloqueadas por masas de hombres intentando escapar, que los oficiales ya no pudieron controlar. Algunos que lograron llegar a la cubierta cayeron por huecos al infierno en que se había convertido el interior del buque. Las torretas secundarias dejaron de disparar, ningún cañón estaba operativo a bordo del acorazado, y todo lo que quedaba sobre el nivel del agua estaba extremadamente dañado y en llamas. Bismarck no logró siquiera un impacto. El mayor daño que infligió fueron los impactos cercanos a Rodney, quien se dañó más a sí solo disparando sus salvas completas contra Bismarck. A las 10:15, después de haber disparado más de 2.800 proyectiles, con más de 400 impactos, lo que equivale a un impacto aproximadamente cada 16 segundos por 1 hora y media, los buques británicos cesaron su fuego uno por uno, comenzando por Rodney y culminando con King George V 4 minutos después. Junak reportó haber escuchado explosiones en el buque mientras subían a la cubierta y asumió que eran las cargas que había colocado. A las 10:26, con las reservas de combustible a bordo de los buques británicos bajas, Toby ordenó al crucero pesado Dorsetshire lanzar 2 torpedos para hundir a Bismarck, de los cuales uno impactó a estribor. Dorsetshire luego navegó al otro lado del acorazado para lanzar otro torpedo. El segundo torpedo de Dorsetshire impactó a Bismarck, que estaba escorando tanto que el torpedo pudo haber impactado la superestructura. A las 10:40, Bismarck se volcó y se hundió, siendo la proa lo último en sumergirse, enrollándose antes de desaparecer bajo el Atlántico. Había aproximadamente 700 hombres de la tripulación de Bismarck en el agua. Dorsetshire y el destructor Maori bajaron cuerdas para recoger a los sobrevivientes de Bismarck de las aguas extremadamente frías del Atlántico, pero los esfuerzos fueron abandonados cuando los vigías de Dorsetshire avistaron lo que creyeron que era un submarino alemán. El capitán de Dorsetshire no quiso arriesgar su barco y su tripulación ante un submarino para salvar vidas enemigas, por lo cual, después de sacar a 85 hombres del mar, Dorsetshire se retiró. 25 hombres más fueron rescatados por el destructor Maori. El submarino alemán U-74, a quien se le había ordenado recoger los documentos importantes de Bismarck, llegó cuando la batalla ya había estallado y probablemente fue el submarino avistado por Dorsetshire. En la tarde, cuando los barcos británicos ya se habían ido, rescató a 3 hombres más. Al día siguiente, el barco de pesca alemán Sachsenwald rescató a otros 2 hombres. De la tripulación de 2.221, solo 114 sobrevivieron. Por problemas con sus motores, Prinz Eugen fue ordenado de vuelta a Francia el día que Bismarck fue hundido. Esto concluyó la operación Rheinenbung en un fracaso. Es imposible determinar cuál fue el golpe decisivo que hundió a Bismarck, pero está claro que el barco se estaba hundiendo antes de que se diera la orden de echarlo a pique o se dispararan los torpedos finales. Dado que el diario de guerra nunca fue recuperado y las comunicaciones a bordo del buque dejaron de funcionar, la secuencia de eventos de la última batalla de Bismarck se reconstruyó principalmente utilizando los informes de los barcos británicos, así como los testimonios de la tripulación superviviente de Bismarck, pero debido a la falta de comunicación y cohesión durante el combate final, los relatos de los marineros difieren significativamente según su ubicación a bordo durante la batalla.
La pérdida de Bismarck hizo a la Kriegsmarine abandonar el uso de buques pesados contra los convoyes atlánticos y concentrar sus esfuerzos en submarinos. El pecio de Bismarck fue descubierto el 8 de junio de 1989 por Robert Ballard. Fue encontrado sobre su quilla a una profundidad de 4.791 metros, a unos 650 kilómetros al oeste de Brest. El barco cayó sobre un volcán submarino extinto de aproximadamente 1.000 metros y se deslizó unos 2/3 del volcán, causando un deslizamiento de 2 kilómetros antes de detenerse. El estudio de Ballard no encontró penetraciones debajo de la línea de flotación en la ciudadela, aunque gran parte de esta sección se encontraba sumergida bajo el lodo. La popa se desprendió aproximadamente en el lugar donde impactó el torpedo, un problema recurrente en varios grandes buques de guerra alemanes. Mientras que Bismarck está indiscutiblemente en el Salón de la Fama de los Acorazados, no debemos olvidar la bandera que enarboló durante sus 8 meses de servicio. Este formidable buque, una maravilla de la ingeniería naval, fue concebido y construido para ser la mano derecha en el mar de uno de los regímenes más brutales y destructivos de la historia. Su primera, y afortunadamente última, misión tenía como objetivo someter a una nación por hambre, estrangulando sus vías vitales marítimas. Bismarck no era solo un buque, era el símbolo del terror y muerte de la ideología que lo concibió, por lo que tenía que ser hundido.